Eso. Está bonito eso, ¿no? Amen. ¡Hey! Dios te bendiga. Te habla el evangelista Gary Lee aquí con mi buen amigo el pastor Ricardo Ramírez. Hermano Ricardo, ¿cómo se siente? Bendecidos, gracias a Dios, en victoria. Estamos contentos, felices, bendecidos. De verdad que tuvimos un servicio precioso en el día de hoy, de verdad que sí, ¿verdad? Bendecidos. La iglesia está bendecida. Me da mucho gusto verlo siempre, lo quiero mucho, de verdad. Igualmente. Oiga, que es el color favorito mío, de verdad que sí. Gracias. Los que nos ven en el mundo entero, aquí estamos desde la ciudad de Houston, Texas, la iglesia Sendero de la Cruz. ¿Cuántos años tiene pastoreando, Pastor Ricardo? 15 años vamos a cumplir este año. 15 años. Originario de Matamoros, ¿verdad? Matamoros, Tamaulipas, México. Ya no puedes ir allá hasta ahorita mismo. Sí, todavía se puede. Pero... Está cerrada la frontera, ¿no? Oh, sí. Pero los presidentes y ciudadanos todavía pueden pasar. Sí, seguro que sí. Bueno, estamos contentos. Aquí estamos hablando el pastor Ricardo y yo sobre por qué algunas iglesias no abren. Y la verdad es que no le cuente a nadie, pero la iglesia que pastorea mi amado amigo y el siervo del Señor nunca cerró, yo creo, ¿verdad? Prácticamente no. Tuvimos solamente en la cuarentena, yo creo que algunos 30 días, cuando se dio la orden de cierre de todos. Estuvimos en línea, pero no cerramos, o sea, tuvimos como quiera. O sea, que fue una orden de cerrar el país completo. En ese tiempo fue cuando, sí, se dio una orden aquí, específicamente en Houston. Sí. Pero tuvimos cultos, no en línea, yo sentado en la casa, no. El grupo de alabanza estuvo aquí, los camarógrafos estuvieron aquí. ¿Hicieron por Zoom, por Facebook o qué? Por Facebook, YouTube, estuvimos, pero era un culto normal. Me gusta porque le dijiste a la iglesia que no estuvieran en la casa con sus chetos, con su cafecito, con su juguito, que se vistieran, que pusieran sillas, como que fuera un culto de verdad. Sí, de hecho, cuando se dio la orden por la jueza de aquí, del condado de Harris, la jueza Lina, Señor, tenga misericordia de Lina ella. Hidalgo, sí, ella dio la orden que cerraran todos, y especificaron, ya ese día cuando especificaron las iglesias, entonces ya tuvimos que cerrar, ¿verdad? ¿No te quedas un poquito más? Sí, bueno, fue quizás un culto para poder anunciar, y de hecho nosotros hicimos una guía escrita, y por texto y por todo, una guía de cómo mirar el culto en casa, no nada más, porque yo miraba que ya la gente, antes de que cerraran, muchas iglesias cerraron por ellos mismos, y mirábamos las fotos que subían, la gente sentada ahí en la sala con una Coca-Cola, con unos pingüinos y en pijamas, y Gansitos, recuérdame. y viendo el culto. Pues no, eso no era con... Porque la iglesia no vienen con gansitos y con pingüinitos y todo. No. Entonces nosotros hicimos una guía por escrito de siete pasos para ver el culto, congregarse en casa, ¿verdad? Que nunca puede reemplazar venir a la iglesia. Jamás eso iba a reemplazar. Lo ideal es estar aquí. Solamente yo creo que fueron algunos 30 días que estuvimos, hasta cuando el gobernador de aquí de Texas, Greg Abbott, sí, es cristiano el hombre, ¿sabes? Sí, cuando él dio la orden ejecutiva, ¿verdad? Y declaró a las iglesias como esenciales. Y sí, dijo, me acuerdo, fue el primer estado que lo hizo, creo, ¿no? Creo que sí. Y fue aquí, incluso aquí tengo yo, porque siempre, yo no nomás veo las noticias, sino yo busco en la página de él la orden ejecutiva escrita por él. Aquí exactamente. Aquí está. No, y él es la máxima autoridad aquí, el gobernador del estado de Texas. Orden ejecutiva. Executive Order, ahí está. Sí, del gobernador de Texas. Y esto fue marzo 31 del 2020, ¿verdad? Y él ese día fue cuando mencionó, y aquí está la parte, yo lo encerré todo, de los lugares Essential services shall consist of everything listed by the U.S. Department of Homeland Security, claro que sí. Y luego aquí viene lo de las iglesias, versión 2, plus religious services conducted in churches, congregations and houses of worship. Other essential services may be added to this list. Sí, entonces aquí las mencionó él. Dice aquí todos los lugares y servicios religiosos conducidos en iglesias, congregaciones y casas de alabanza, casas de adoración, son esenciales. Bueno, otros servicios. La gente en Estados Unidos, la mayoría de ellos, y tal vez en el mundo entero, no saben que nosotros tenemos lo que se llama la Constitución de Estados Unidos, the Constitution of the United States. Yo siempre he sido un discípulo mucho de la historia de cómo comenzó la nación. De hecho, el 28 de junio del 1776, los que escribieron la Declaración de Independencia la entregaron al Congreso americano, que eran 13 colonias en ese tiempo, el 2 de julio del 1776, 2 días después, que fue el 4 de julio, the 4th of July, oficialmente fue llamada la Declaración de Independencia.
Esto fue declaración de independencia de Inglaterra. Recuerde que los que vinieron aquí originalmente eran ingleses, eran los puritanos. Inglaterra sentía que eran dueños de esta nación, de lo que estaba formando. Y la nación, que tenía 13 colonias, se declaró independiente de Gran Bretaña. Unos años después, en 1787, se escribe la famosa Constitución de Estados Unidos. 4 años después, en el año 1791, se escribe lo que se llama la primera enmienda a la Constitución. Y la primera enmienda, porque hay 27 enmiendas, there's 27 amendments to the Constitution of the United States of America. The first 10 amendments, las primeras 10 enmiendas, se le llama the Bill of Rights, la ley de los derechos, de protección de derechos de nosotros los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas son nuestros derechos civiles y nuestras libertades como individuos. Primeras 10 enmiendas. La segunda enmienda, muy conocida, por ejemplo, the right to bear arms, el derecho de cargar armas para protegernos nosotros. La quinta enmienda, que se ve en las películas I Plead the Fifth, la quinta enmienda es, por ejemplo, cuando yo tengo la libertad de no contestar tu pregunta, sea en la corte o con la policía o con lo que sea. Pero la primera enmienda es la más importante. Sí. The First Amendment, la primera enmienda, es la más importante de todas, porque consiste de nuestra libertad, de 5 derechos de libertad. 5 freedoms, we have liberties, 5. La primera, te la di más temprano, es tenemos la libertad de expresión. Yo puedo expresar lo que está en mi opinión, hablar. Segunda, la libertad de prensa. Tenemos prensa, tenemos noticias. Por eso es que como figura pública a veces las personas pueden decir de uno tontería y media, y pues es la libertad que ellos tienen de expresión, la prensa. Tercera, tenemos la libertad de petición, podemos hacer petición al gobierno. La cuarta, libertad de asamblea, reunión. Y la quinta, religión, las casas de adoración. Nosotros tenemos la libertad. Esa es la primera enmienda y parte de lo que llaman la ley de los derechos de nuestra protección, the Bill of Rights. Por eso es que en Estados Unidos el gobernador Gavin Newsom, que mandó a cerrar las iglesias, está violando la Constitución y está violando nuestros derechos de protección. Y cualquier gobernador, el Andrew Cuomo de Nueva York y el Murphy de Nueva Jersey, y sea quien sea, no tiene derecho a infringir en nuestros derechos constitucionales, al menos en Estados Unidos. Y cuando el presidente Donald Trump, el 31 de mayo, declaró la iglesia es esencial, lo que hizo fue confirmar lo que está establecido en nuestra Constitución. Habiendo dicho esto, mi pregunta es, ¿por qué algunas iglesias, Pastor Ricardo, todavía no abren? Nuestra experiencia, en lo que nosotros experimentamos, yo pienso sinceramente, la primera razón es por temor, por miedo. ¿Tiene miedo? Segunda, ignorancia. Puede ser. Segunda, bueno, la más importante es el miedo. Pero la segunda también, algunos ignoran, porque eso a mí me dio cierto valor, me dio también cierta confianza de abrir, saber que hay... ¿Tiene esos derechos ahí? Sí, tener que hay unos derechos, pero también estar bien informado, estar pendiente, no de las noticias que... Si viene la policía, la autoridad a la iglesia, usted tiene ahí toda la Constitución. Yo tengo la Constitución, yo tengo el derecho de asamblea y derecho de freedom of speech, worship and religion. Y esto también, aunque nosotros no estemos de acuerdo porque no creemos en eso, le da libertad también a los musulmanes tener sus reuniones en las mezquitas y los judíos en los templos judíos el sábado. Es libertad de religión. Entonces la gente no sabe, me gusta eso. Hay mucha gente que por ignorancia, pero yo creo que más por miedo también. Por miedo, sí. Pero no sé por qué. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos lleven presos. Están soltando presos en la pandemia, sacándolos de la cárcel, y nos van a meter porque nosotros nos reunimos a bendecir a Dios. Ahora es el tiempo que la iglesia tiene que mostrarse la iglesia. Sí, es muy ¿No lo importante. crees? Es verdad, es tiempo de que la gente vea que somos la iglesia que confía en la palabra de Dios. Es una de las cosas que a mí como pastor me llevó a seguir luchando, a seguir haciendo los cultos. No suspendimos ni un solo culto. Cuando fue la orden de quedarse en casa dada, como les digo, todavía se hicieron cultos porque dentro de la orden decía que los ministros podían seguir la orden dada por la jueza
aquí a nivel local en el condado de Harris, decía que los ministros podíamos seguir ministrando de persona a persona, ¿verdad? Siguiendo las guianzas del CDC. Entonces, manteniendo la higiene y todas esas reglas, podíamos incluso aconsejar a las personas. Incluso ellos mencionaron, el alcalde mencionó aquí en Houston, que había personas en depresión. Y la gente que no sabe, el enfermas. CDC es el Centro de Control de Infecciones en Atlanta, Georgia. Así es. Entonces, siguiendo esas reglas, uno podía seguir ministrando, porque había personas que se estaban suicidando por el encerramiento, por el miedo. Sí, es cierto eso. Y necesitaban consejería. Sí, todavía. Y necesitaban esas personas ayuda, para ellos psicológica, pero para nosotros como ministros de Dios espiritual. Ministrarles a esas personas, y vinieron. Yo ministré mucha gente en ese tiempo y pude aconsejarlos, claro, siguiendo lo que ellos me pedían, ¿verdad? Es que nuestra sociedad no es nuestra naturaleza estar encerrado tanto tiempo. Una semana, 2 semanas, pero 2, 3 meses encerrado. Eso tiene un efecto. Sí, y sí lo tuvo, porque la gente me llamaba y me decía, tengo mucha ansiedad, quiero... Fatiga emocional sí, también. Tenían pánico, estrés. Esas eran las llamadas para oración. Y la gente que venía, nosotros abrimos los sábados también, porque tenemos un banco de comida. Y el banco de comida, obviamente, trabajamos con la ciudad de Houston y con Harris County. Estamos dentro de Harris County y abrimos, nunca cerramos. Ellos me preguntaron, ¿usted va a cerrar? Necesitamos su ayuda. Nosotros fuimos abiertos y ahorita ya llevamos ya casi 100,000 despensas. Gloria a Dios. Pero el condado de Harris, la jueza es liberal. No es lo mismo que otros condados más al norte, ¿no? Montgomery son más abiertos, son más conservadores. Es otro juez, sí. Son más inclinados a proteger la iglesia, la libertad de la iglesia. Y así pasa en muchas partes de Estados Unidos. Mi pregunta, Pastor Ricardo, es, si uno abre la iglesia, ¿es uno negligente, irresponsable? No, porque... son nuestras libertades. Sí, tenemos esa, ahora añadiendo a lo de las libertades, sabemos que la Constitución respalda nuestro derecho de expresión. La primera enmienda de la Constitución respalda nuestro derecho de congregarnos, de una asamblea. También respalda nuestra libertad de religión. Lo que teníamos que hacer nosotros los pastores era reunirnos conforme a las guías que estaba dando el CDC. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Instalamos lavamanos en las entradas de la iglesia. Siguiendo las recomendaciones. Sí, seguimos las recomendaciones. Le dijimos a la gente, no se salude de mano. Lo sugiere sentar a las personas lo más separado posible. Pero no los obligaste. Si hay alguno que quiere saludar a alguien. Sí, no. Siguiendo esas recomendaciones, porque no era... La cuestión es que no es obligatorio. Sí, no era algo obligatorio. Y nosotros tratamos de tomar todas esas medidas. No tratamos, lo hicimos. Las medidas son buenas, de verdad que sí. Son importantes, hay que seguirlas, hay que ser cuidadosos, cautelosos, lo que uno quiera. Pero la cuestión es que cuando el gobierno se pone a decir, es una ley, ahí está violando nuestros derechos. Pueden recomendar, pueden pedir, por ejemplo, si alguien sabe, olvídense del COVID-19, si alguien sabe que por ahí hay cosas que hacen daño, por ejemplo, la comida que está podrida y todo, no te la comas. Hay gente que se la quiere comer, se va a enfermar con el E. coli o lo que sea, le va a dar diarrea. O sea, hay cosas que uno dice, están recomendando, pero no pueden obligarnos. Así es. No pueden, hermano, de verdad que sí. Entonces hay pastores que no han tomado una definida decisión. Tienen que abrir la iglesia. Amén. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, es el organismo vivo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Es triste ver cómo la iglesia no abre, la mayoría de ellas. Amén. Es muy importante, hermanos, recalcar que gracias a Dios, aquí en el estado de Texas, ¿verdad? Y en la mayoría de los estados aquí en Estados Unidos, las iglesias ya les permitieron abrir, ¿verdad? Es importante eso. Trump lo declaró esencial, Sí, 31 de mayo. porque quizás hay personas que están viendo, no quizás, seguro están viéndonos en todo el mundo, en muchos otros lugares. En todas partes del mundo. En todas partes países donde todavía realmente no les permiten abrir. Nosotros estamos hablando... Pero no tienen nuestros derechos que tenemos nosotros basados en nuestra Exacto. Constitución. Ahora, hablando de los derechos, hermano Gary, yo quiero aclarar esto.
que no estamos tomando esos derechos como, al menos mi persona como pastor, yo no estoy tomando esos derechos de libertad de asamblea y de libertad como para ser negligente y hacer lo que yo quiera. No, aquí. nosotros no. Estoy diciendo que eso nos da la bendición de abrir La libertad. con la libertad y la bendición de abrir con prudencia. Somos responsables. Sí, somos responsables. Por eso dijo el presidente Trump. Yo recuerdo muy bien cuando él declaró, él dijo, no es justo que mientras las clínicas de aborto están abiertas y los bares están abiertos, las iglesias estén cerradas. Él dijo, yo tengo hasta el video. Sí, yo lo vi. Dijo, yo conozco a los pastores y sé que son gente que ama a sus congregaciones y va a cuidar a sus congregaciones. Como la iglesia de ustedes. Y va a cuidar a sus Y congregaciones. donde quiera que nosotros hemos predicado en el último mes y medio, las iglesias sanitizan la iglesia. Nosotros hacemos eso. Ustedes lo sanitizan, literalmente lo mostramos la otra vez. Se lavan las manos, hay lavados ahí, hay jabón, la gente se cuida, usan la máscara. Sí, todos usan Claro. Pero si viene alguien y se sienta por ahí y no quiere usar la máscara, no lo obligas. No lo podemos obligar. O sea, las tiendas como Walmart ahora están obligados. No entres si no tienes máscara. Aquí no vamos a obligar. ¿Por qué? Porque también es una polémica seria. Está nuestro derecho, pero como dice el pastor, somos responsables y todo. Somos prudentes, responsables y amamos a nuestros miembros. Claro. Como dijo el presidente Trump, dijo, yo sé que ellos no son gente negligente, ellos aman a sus miembros y los van a cuidar y van a tomar las medidas necesarias para cuidarlos, ¿verdad? Entonces eso, pastores, hermanos, yo pienso que eso es suficiente, más que suficiente como para decir, yo debo abrir la iglesia y los miembros, yo debo de ir a la iglesia. Porque si voy al Walmart, si voy a tienda, al supermercado, voy al trabajo, ¿por qué no voy a la casa de Dios? ¿Y qué me dices, por ejemplo, y que Dios lo bendiga, ¿no? Y que Dios lo bendiga grandemente. El pastor, por ejemplo, Andy Stanley, que está en Atlanta, Georgia, que dijo ya, nuestra iglesia no abre hasta el 2021. Y hay varias iglesias que no van a abrir hasta el año que viene o en 2 años. No entiendo eso. Sí, tampoco yo no lo puedo juzgar. No, que Dios lo bendiga, sí. Pero en nuestra experiencia yo puedo testificar que Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guardado. ¿Por qué? Porque primeramente hemos puesto nuestra fe en Él. Segundo, nos hemos apegado a las leyes, nos hemos también refugiado o amparado bajo la Constitución. Y tercero, pues estamos siguiendo todas las pautas, todas esas sugerencias que da el CDC, ¿verdad? Para mantener el cuidado y evitar los contagios. Pero también la iglesia tiene que ser un poquito más de convicción y con discernimiento, porque gobernadores como Gavin Newsom en California, hace 3 semanas atrás, 2 semanas y media, dijeron que estaba prohibido cantar en la iglesia y luego gritar alabanzas y adorar a Dios. Entiendo, porque él explicó que dice que puede la gente echar fuera el virus, pero hay gentes que usan máscara, no pueden alabar a Dios. Y luego dijo que prohibido los cultos completamente en California. La iglesia tiene que abrir los ojos también y ver que detrás de todo esto, estas personas que están en el gobierno, que son liberales, quieren cerrar la iglesia para siempre. Yo pienso que aquí hay que verlo también ya lo espiritual. Ahora voy a hablar en lo espiritual, voy a expresarme, tratar. Sí. En lo espiritual está claro que detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas. Que tiene que haber un momento donde nosotros tenemos que decir, tenemos que buscar a Dios. Hay que seguir congregándonos. No puedo apartarme de Dios. Nuestros países hispanos han sufrido guerras, como en El Salvador. La gente, aún cuando estaba la guerra en El Salvador, buscaban la manera de hacer los cultos más temprano. Los hacían en la tarde. Qué bueno que dices eso. Sí, porque en la noche, aquí tengo hermanos de El Salvador. Sí, yo me acuerdo de los testimonios, que los balazos de la guerrilla, sí, y los hermanos iban a la iglesia, a los cultos, sí, se embarazados y todo. Sí, no, y aparte hay que buscar la manera de no parar, de seguir con los cultos. Porque si ellos sabían que en la noche era muy peligroso tener un culto, lo cambiaron, lo hacían a las 2, a las 5 de la tarde, para que antes de oscurecer ya la gente se fuera a su casa. Entonces nosotros tenemos que buscar maneras, hermanos, ministros, de seguir adelante.
si nos cierran, venir al aire libre, en carros, como sea. Muy bien. ¿Verdad? Pero no parar la obra de Dios. No Se puede cerrar la iglesia. Tiene que estar abierta la casa del Señor. Y no podemos cerrar la iglesia. ¿Ustedes lo que cerraron? Para mí, Dios me dijo esto. Cerrar la iglesia es como cerrar en un hospital. ¿Tú has visto que cierran un hospital? Me dijo Dios a mí. Dije, esta es la clínica del alma. Dije, entonces este es un hospital donde la gente necesita la paz, la salvación. Tú no lo puedes cerrar. Aquí la gente va a venir muriéndose y tú vas a orar por ellos y van a recibir la palabra y se van a sanar y se van a salvar. ¿Cómo se te ocurre en tu mente cerrar la iglesia? Así me dijo Dios. Porque en mi mente pasaba, cierro o no cierro. Señor, y si se me contagia alguien, se me muere alguien. Todos esos pensamientos yo entiendo a los pastores porque soy pastor. Y no se congregan 2, 3 aquí. Aquí hay cientos de personas, quizás hasta miles. Y te conozco. Nunca pasó por tu mente que las finanzas, que eso no estaba arriba. Eso no te interesaba. No, y vaya que nosotros tenemos un compromiso grande aquí. Y tienes compromiso grande, yo sé que tienes mucha necesidad, pero eso no pasó por tu mente. Las almas, la gente. Siempre en nuestro corazón estuvo, ¿qué va a pasar con Bueno, más de 100,000 personas beneficiadas de lo que tú das aquí en los alimentos. Gracias a Dios, para la gloria de Dios, cerca de 100,000 personas. Wow. Cerrar la iglesia para mí era desobedecer a Dios. Cerrar la iglesia para mí era perder mi fe en Dios. Aleluya. Entonces, hay que buscar formas, hermanos, hay que buscar maneras, luchar. La iglesia primitiva luchó para congregarse. Les digo, los hermanos de Centroamérica en los momentos de guerra buscaban, cambiaban, hacían cambios, pero no dejaban de ir a la iglesia. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, nosotros tenemos una ventaja, Pastor Ricardo, acá en Estados Unidos con nuestra constitución, amén, con nuestras leyes de protección de individuos. Nosotros tenemos la primera enmienda, derecho a asamblea, religión, etcétera, a alabar y adorar, pero hay países que no tienen eso. ¿Cómo pueden esos países? ¿Alguna sugerencia para estos países que no tienen estos? No conozco la constitución de otros países. Yo pienso que lo que acabamos de mencionar, hermano Gary, igual la iglesia tiene que busquen formas, que le pidan a Dios sabiduría de cómo reunirse, de cómo poder seguir adelante. Moviendo la obra, hay que hacerlo. Moviendo la obra, pero no podemos renunciar, hermanos. No podemos decir... Ni estancarnos. No podemos vivir en miedo tampoco. Porque si vivimos en temor, el temor no es de Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pablo le dijo eso a Timoteo porque Timoteo se estaba cobardando. Cuando Timoteo sintió miedo, le dijo, no te avergüences de mí, ¿verdad? Preso del Señor, estoy en la cárcel, pero no te avergüences. Dice, no te avergüences de dar testimonio, le dijo. Entonces, hermanos, ahí Dios nos está hablando a nosotros. Yo sentí que a mí Dios me habló. Dijo, no tengas miedo. Nunca has pastoreado en una pandemia, pero te voy a enseñar a pastorear en una pandemia. Wow, gloria a Dios. Así me dijo Dios, porque yo miraba las publicaciones y decía, oremos por nuestros pastores. Nunca han pastoreado una pandemia. Dije, sí, cierto, Dios, yo nunca he pastoreado una pandemia, pero tú me vas a enseñar. Y pidiendo consejos. Es muy importante otra cosa, hermano Gary, pedir consejos a personas que sepan de las cuestiones legales. Eso me ayudó a mí. Yo tengo una persona, un amigo, ¿verdad? Pastor Charles, Dios lo bendiga. Él es una persona que conoce de leyes, ¿verdad? Entonces, vaya con alguien que conoce, que ayude, que te anime y que te diga, mira, tú te vas a amparar de esta manera, pero sigue esto, haz esto, no pases esta línea, no te desordenes, no nada más es a lo loco, no. Sí, por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento también. Sí, eso Dios, ¿verdad? Lo hace, hermanos, y es un testimonio que yo les doy humildemente. Yo no me siento que soy un héroe aquí o el mejor pastor, no, yo soy el más inútil de todos los siervos, así lo creo, pero creo que Dios nos ha guiado para no haber cerrado en esta pandemia y seguir adelante, y no pensamos cerrar, pero porque tú eres un hombre que tienes llamado de Dios. Gracias, en esta pandemia, los que no tenían llamado desaparecieron, se esfumaron, they disappeared. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo amigos pastores que me han dicho que en sus ciudades iglesias completas han desaparecido, cerraron. Muchos que pagaban una renta, no sé qué, no pudieron pagar el primer mes, segundo mes, fuera. Los de evicted them, se acabó la iglesia, se desintegró, se acabó ya. ¿Y dónde están ellos? Ellos se fueron para otro lado, se escondieron, no sé. Y es triste, es triste ver. Pero también, como dice la palabra de Dios, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y así es, hermano. Y en esta pandemia se ha definido muchas cosas. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos?
¿Quiénes son los verdaderos ministros que tienen pasión y amor por Jesús, por las almas? ¿Y quiénes son aquellos que, pues estos pequeños imperios se desplomaron, se desmoronaron? Pero aquí estamos. Entonces, ánimo. Amén. Ánimo. Échele ganas. Siga adelante, siervo. Abra la iglesia, ¿no? Amén. Abra la iglesia. Aunque sean con 10 personas, con 5 personas, con 3 personas. Dígale a su líder, vámonos a la iglesia a orar y ayunar este fin de semana, mañana mismo. Es verdad, hermano. Nosotros nos permitían abrir con 10 personas. Y así hicimos, con 10 personas. Claro, de repente llegaba alguien más, pues no lo podemos correr. Pero hay espacio suficiente como para seguir todo eso. Pero ya cuando nos permitieron abrir totalmente, ¿verdad? Al 25% y luego al 50%, hicimos eso, ¿verdad? Y si era pues, necesario hacer más cultos, teníamos que hacer más cultos para separar a la gente. Hay que buscar las formas. Este es un ensayo, un ejercicio. Esto que ha pasado en el mundo es simplemente el final de la gracia. Ya estamos viendo que el mundo pronto va a entrar a un periodo bien tremendo. La tribulación, y la iglesia pronto será levantada. El poquito tiempo que tengamos, sean 3 meses, 1 año, 5 años, como sea, tenemos la iglesia que levantarnos, pararnos en la brecha y hacer la voluntad del Señor. Y en este tiempo hay que buscar a Dios de corazón, de verdad que sí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Abre tu iglesia. Gracias, Pastor Ricardo. Amén. Adelante, siervos. Shalom, Bendiciones. shalom. Shalom.